Muy buenas noches, estamos en esta dominguera rehabilitando, recuperando nuestras charlas dominicales. Les agradezco a todas y a todos los que se están conectando. En estos momentos estoy compartiendo en la red X los programas informativos del Canal 14. Por cierto, no se pierdan la entrevista de Versiones Públicas sobre Ayotzinapa con el periodista Federico Mastrogiovanni y también ahorita nuestro noticiero Ventana al Mundo, que también lo pueden ver en la plataforma MX Plus. Agradezco a quienes están sumando, a quienes están en esta charla pues dominical. Voy a compartirla también en otros espacios de las redes sociales. Aquí en Facebook Live estamos en directo. Y pues muchas gracias a quienes están conectando. Vamos a esperar a que hayan algunos compañeros y compañeras más para entrar al análisis, al balance de lo que puse como AMLO, guerrero de 1000 batallas y el triunfo de la 4T. En unos momentos vamos a iniciar también junto con las preguntas, las opiniones, los puntos de vista que ustedes quieran compartir y quieran expresar en esta transmisión directa en Facebook Live. Muchas gracias también a quienes están haciendo aquí algunos comentarios. Pues les agradezco que en este domingo lluvioso, muy lluvioso, que además termina tambor batiente porque el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Chetumal, abordó el proyecto del Tren Maya, estuvo acompañado de la presidenta electa y próxima presidenta del país, Claudia Sheinbaum. En menos de 30 horas ya estaremos con una nueva presidenta, la primera mujer presidenta en el país. Aquí agradezco a José Cisneros, que nos manda saludos, a Porfirio Díaz Fonseca, buenas noches desde Tlanepantla, a Santa Macías Montalvo desde Tampico, Tamaulipas, muchas gracias. También a quienes se conectaron el día de ayer, que hicimos un balance sobre la importancia de las conferencias mañaneras como un proceso y un modelo de comunicación distinto. La batalla más fuerte, la más dura, la más intensa que protagonizó Andrés Manuel López Obrador junto con millones de mexicanos y de mexicanas, pues fue este proceso de la Cuarta Transformación. Voy a dar 3 elementos nada más para saber y para dimensionar el tamaño de esta batalla ganada por la Cuarta Transformación. Bueno, en primer lugar termina un sexenio cuando todas las fuerzas opositoras o contrarias al modelo de separación del poder económico, del poder político, del poder mediático, del poder político, a la, a la austeridad republicana, es decir, a la suspensión de la idea de que el gobierno federal es un botín y que el presupuesto federal debe ser un botín para unos cuantos empresarios, según ellos, que generan muchos empleos, pero no para darle acceso y derechos a los adultos mayores, a los jóvenes que necesitan becas, a las personas con discapacidad, a las personas de la tercera edad, a las mujeres, en fin, a los campesinos a través del programa Sembrando Vida. Fue un proceso muy intenso en donde hubo mucha oposición y una intensa campaña y una intensa guerra mediática, no podemos llamarla de otra forma. Y sin embargo, Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente de la República que termina su sexenio con índices de aprobación por encima de los índices que tenía cuando inició su gobierno. No es fácil decir esto, es decir, un presidente que tiene entre el 73 y el 80% de aceptación, es decir, 7 de cada 10 mexicanos, 8 de cada 10 mexicanos, de acuerdo a la encuesta que ustedes vean o al sondeo que ustedes vean, respaldan el gobierno de López Obrador, porque además es un gobierno
profundamente enraizado en las necesidades de la sociedad, en las necesidades del país. Nada más les voy a hacer este recuento para que ustedes tengan una idea. Si nos vamos a la historia, Gustavo Díaz Ordaz terminó en 1970 su sexenio con las manos ensangrentadas después de la represión de Tlatelolco y de ser un gobierno absolutamente represivo con el movimiento médico, con los movimientos sindicalistas y sobre todo con los jóvenes. Luis Echeverría, que se soñó el líder mundial del tercer mundo, que llenó de retórica el país y que incluso se comparó a sí mismo con Lázaro Cárdenas y que él dijo que se iba a concretar la Revolución Mexicana, terminó también ensangrentado por el halconazo de 1971, pero también con el derrumbe de la economía mexicana. Fue la primera gran devaluación y el fin de lo que se llamó el desarrollo estabilizador. Eso ocurrió en 1976. Y su sucesor, José López Portillo, que en su megalomanía nos dijo que íbamos a administrar la abundancia, que íbamos a tener un gobierno de solidaridad, un gobierno de, además de revolución alimentaria, ya muy pocos se acuerdan del sistema alimentario mexicano, yo sí me acuerdo de eso, termina en 1982 con la peor devaluación de muchos años, con una crisis que obligó al gobierno a firmar una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y con escándalos de corrupción inéditos. Hasta ese momento no se habían escuchado escándalos pues como los del Negro Durazo, como los del mismo, o sea, de los propios de López Portillo, y los de lo que él llamó su orgullo del nepotismo. De la Madrid, Miguel de la Madrid, sucesor de López Portillo, pues fue un presidente casi silente, es decir, silencioso, poco carismático, pero sobre todo un presidente que le tocó desafiar tragedias en donde en lugar de ponerse al frente se puso a la retaguardia. A este presidente le correspondió la gran tragedia de los sismos de 1985 en la Ciudad de México y tardó días en hacerse presente. También le correspondió la ruptura al interior del PRI en 1987 y terminó en 1988 con un fraude electoral que impuso a Carlos Salinas de Gortari, su alumno y su verdadero cerebro, el cerebro de la tecnocracia, pues terminó ese sexenio de esa manera, con un fraude electoral y también, por si fuera poco, con otra devaluación y un pacto, el llamado Pacto de Estabilidad Económica, para congelar los salarios mínimos, con la idea de que si se congelaban los salarios mínimos también se congelaba la inflación. Después de 36 años ya vimos que esto fue terrible para el ingreso de muchos mexicanos y mexicanas. La pérdida del poder adquisitivo solo se recuperó hasta este sexenio. Carlos Salinas de Gortari, otro hombre megalómano, muy similar en sus delirios de grandeza a Luis Echeverría, aunque con un proyecto económico radicalmente distinto al de Echeverría, pues nos prometió llegar al primer mundo, nos prometió que con las reformas de lo que él llamó el liberalismo social, que era una forma de disfrazar el neoliberalismo, íbamos a entrar al primer mundo. ¿Y cómo terminó Salinas de Gortari? El año de 1994 tuvo de todo. Tuvo una irrupción guerrillera indígena en Chiapas, tuvo el crimen de su propio candidato presidencial, de Luis Donaldo Colosio, tuvo otro crimen, el de su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu, que estaba destinado o predestinado para ser una de las voces importantes dentro del PRI, y con los errores de diciembre, estos errores de diciembre que llevaron a la debacle a la economía mexicana, a esa economía en donde Pedro Aspe Mella, que fue su secretario de Hacienda durante un sexenio, dijo que la pobreza era un mito genial. Pues bueno, el mito genial tomó vida en un sexenio tremendo, oscuro, durísimo, brutal, que fue el de Ernesto Zedillo,
que para sobrevivir termina peleándose con Carlos Salinas de Gortari, lo manda al exilio, persigue a su hermano, a Raúl Salinas de Gortari, como presunto responsable de las muertes tanto de Colosio como de José Francisco Ruiz Massieu, aunque más básicamente se concentró en el caso de Ruiz Massieu. Y el sexenio de Zedillo termina tremendo, con una impopularidad absoluta, sobre todo dentro de las filas del propio PRI. El PRI termina perdiendo la presidencia de la República por primera vez en sus 70 años de vida, en el año 2000. Y bueno, las promesas del gobierno de los gerentes, las promesas del cambio político, de que todo se podía resolver en 5 minutos con el afán de la voluntad o el voluntarismo que caracterizaron al sexenio de Vicente Fox. Ya casi no nos acordamos, pero Vicente Fox fue el responsable de una u otra manera del fraude del 2006 y también de una disminución en las expectativas de crecimiento y de justicia social. Vicente Fox termina su gobierno también con una terrible tragedia como fue la de Pasta de Conchos, que además fue administrada o transferida al gobierno de Felipe Calderón. Vicente Fox termina hundido en el desprestigio por la corrupción de Marta Sagún, su esposa y la virtual vicepresidenta. Esto, ya casi nadie se acuerda de eso, pero así terminó el gobierno de Vicente Fox, el vaquero que iba a, pues, a cambiar al país, que entraba a la alternancia. Y Felipe Calderón, Hinojosa, ¿cómo terminó en el 2012? Terminó con un país ensangrentado, con un país con más muertos de los que inicialmente tuvo, a pesar de que él dijo que la guerra contra el narco, o la guerra contra los cárteles, o como le haya llamado, iba a pacificar al país. No, lo que hizo fue hundirlo en una espiral de violencia, de ira y de letalidad terrible. Lo de Calderón fue uno de los sexenios más espantosos para las generaciones de menos de 35 años, porque nos hundimos en la mentira, en la insolencia y hasta en la violencia, que le costó a Felipe Calderón 2 secretarios de gobernación, nada más y nada menos, un secretario de seguridad pública intocable, que es Genaro García Luna, que ahorita está a punto de ser sentenciado ya sea a cadena perpetua o a 20 años por haber encabezado él mismo un cártel, y le cedió, o más bien el PAN ya no pudo repetir en la presidencia de la República en el 2012 y le cede el poder al PRI. Retorna el PRI, la doble alternancia, pero retorna un PRI muy diferente al PRI histórico. Llega un PRI, pues básicamente televisado, un PRI frívolo, un priismo que además consideraba que todas las obras eran operaciones de propaganda y de publicidad en los grandes medios masivos. El sexenio de Enrique Peña Nieto realmente fue el sexenio más corto de los últimos, porque prácticamente terminó en 2014. La masacre de Ayotzinapa, el escándalo de la Casa Blanca, prácticamente hundieron o dejaron en la oscuridad lo que eran los grandes logros del gobierno de Felipe Calderón, como el Pacto por México, las reformas constitucionales, la entrega del petróleo, muchas cosas que se hicieron en ese Pacto por México con reformas constitucionales mucho más profundas y gravosas como las que se queja la derecha ahora frente a las reformas constitucionales. Y aquel candidato, el telecandidato que empezó con más del 60% de aprobación, terminó con el 20% y hasta con el 14% de aprobación, a pesar de que se invirtieron más de 100,000 millones de pesos del erario en dinero para los medios de comunicación privados, en publicidad, en propaganda. Peña Nieto fue quizá uno de los peores presidentes por indolente, por ausente, por corrupto o por permitir la corrupción alrededor de él. Prácticamente el sismo del 2017, un año antes de que terminara su presidencia, fue coincidente con uno de los años más duros para la economía del país. Acordémonos del gasolinazo de ese año,
de la inflación y de la devaluación. Esto, que es la memoria reciente del país, contrastado con la forma en que termina López Obrador, es absolutamente distinto. Hacía muchísimas décadas, muchísimos años, quizá casi un siglo, que los mexicanos no nos sentíamos orgullosos de un presidente de la República que terminara y que cumpliera con la enorme mayoría de los propósitos y de las propuestas que hizo. La batalla por terminar este sexenio ha sido una de las batallas más duras del presidente Andrés Manuel López Obrador. No solamente se enfrentó a adversarios internos muy poderosos, con muchísimo dinero, con capacidad incluso de generar guerras mediáticas y guerras también en las redes sociales, sino también con una capacidad poderosísima de envenenar y de intoxicar a la población y de hacer creer que este país estaba polarizado por López Obrador, cuando en realidad este país estaba muy polarizado y mucho antes por la desigualdad social. 5 millones de personas dejaron la pobreza en este sexenio. Y el cínico de Ernesto Zedillo, en uno de esos foros en inglés que le gusta tanto hacer y presumir, dijo que la pobreza en este país se había reducido, en primer lugar, por las remesas de los mexicanos que viven en el extranjero, y en segundo lugar, porque los pobres se murieron durante la pandemia del COVID-19. ¿Dónde están los datos que respalden esto que está diciendo Ernesto Zedillo? La pandemia no solamente fue uno de los desafíos más grandes de toda la sociedad mexicana, de todos los sectores, no solo de los pobres ni de los ricos. La pandemia afectó a todos, por supuesto que afectó mucho a la gente con menos recursos, pero la pobreza no disminuyó por una pandemia ni por el cinismo de Ernesto Zedillo. La pobreza disminuyó en este país porque se aumentaron los ingresos de los trabajadores, porque hubo recursos del presupuesto público que por primera vez se destinaron para los derechos del bienestar de la sociedad, no para dádivas, aunque ellos insistan en que siguen siendo dádivas. El presupuesto rindió para obras de infraestructura muy importantes como el propio Tren Maya, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, como para la reconstrucción de carreteras, como la misma refinería Dos Bocas, y para muchas otras obras de infraestructura que no se habían hecho en los últimos 50 años. Quizá el último gran constructor de infraestructura pública fue el propio Luis Echeverría y un poco López Portillo en el caso del boom petrolero de los años, de los últimos años 70 y los primeros de los 80 a raíz del descubrimiento del Pozo Cantarell. Pero no se habían hecho estas obras de infraestructura porque en el fondo la otra batalla, ese es el segundo punto que quiero comentar el día de hoy, es que Andrés Manuel López Obrador, tan descalificado por sus supuestos analistas o por supuestos expertos, todavía el día de hoy Enrique Krause, con esa soberbia y mamonería que lo caracteriza, para decirlo de manera clara, dice, es que yo sí apoyé a López Obrador y luego él cambió, pero siempre reconocí que era un ignorante en la economía. A ver, señor Enrique Krause, ni siquiera le da el beneficio de la duda a un gobierno que no deja al país endeudado, que no lo deja en situación de inflación desproporcionada, como lo dejaron sus consentidos presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo o el mismo Enrique Peña Nieto. ¿Por qué no reconocer esos logros? ¿Por qué no reconocer que disminuyó muchísimo la corrupción en los contratos de obra pública y, sobre todo, no se hizo ninguna reforma fiscal que agravara a los que menos tienen? En lugar de una reforma fiscal, lo que hubo fue mayor eficacia fiscal para irse al pastel, al filete dentro de el universo impositivo mexicano. ¿Qué es lo que les duele? Que por primera vez, y quizá desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari,
y sobre todo del sexenio de Ernesto Zedillo, se acabó la consolidación fiscal, se acabó el hecho de que crearan empresas paralelas o factureras, que fue lo que heredamos del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa hasta la fecha, para que los grandes corporativos pudieran evadir el pago de miles de millones de impuestos. Se comprobó que lo que se necesita es justicia fiscal, se necesita que paguen los que más tienen, que paguen las empresas, y todavía falta el tema de los bancos, porque los bancos, en su gran mayoría extranjeros, pues han tenido un nivel de ganancias extraordinarios en México. Por eso BBVA, Bancomer, pues no se enganchó al pleito del gobierno español y de Pedro Sánchez y del rey Felipe VI, pues porque el mayor índice de ganancias del banco BBVA está en México. Entonces, ¿por qué no reconocerle eso al presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues porque son miserables y porque efectivamente la economía mexicana está en una buena situación. No está como Argentina, no está como la dejaron los bolsonaristas en Brasil, y mucho menos como la dejó Donald Trump en Estados Unidos. Es decir, se retornó al modelo del neo-keynesianismo, o del keynesianismo, por llamarlo de alguna manera, que fue la escuela económica dominante después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se planteó que el Estado, como motor del desarrollo social y del crecimiento económico, tenía que invertir en grandes obras de infraestructura y grandes proyectos de construcción, porque la construcción y los proyectos de infraestructura generan empleo bien remunerado, y además crean desarrollo para el país, crean carreteras, crean líneas férreas. No, en la época de la tecnocracia y de los neoliberales, todo eso debía ausentarse al Estado para dárselo a los privados, aunque costara 3 veces más, aunque no terminaran las obras, aunque se robaran buena parte del recurso. Porque neokeynesianismo sin corrupción puede ser el círculo virtuoso. Esto es lo que confirmó López Obrador. Además rompió con esa tesis o ese dogma tecnocrático, monetarista, neoliberal, de que incrementar el salario de los mexicanos, el salario mínimo, es inflacionario. No hubo mayor mentira en 40 años que esta, desde que Miguel de la Madrid obligó a los sectores obreros a negociar con el sector patronal. Esta es una de las grandes batallas ganadas por López Obrador y por la Cuarta Transformación. Por eso hay el nivel de aceptación tan grande que tiene López Obrador y tiene el gobierno. Esto obviamente no lo van a escuchar con Joaquín López Dóriga, con Ciro Gómez Leiva, mucho menos con este mercenario de Carlos Loret de Mola, porque a ellos les pagan para decir justamente lo contrario. Ellos no hablan con convicción, ellos hablan por encargo. Y además, todos ellos formaron parte de un estatuto o de un sector de privilegios, de privilegiados. ¿Qué les importaba que la gente tuviera el salario más miserable? El 80% de los mexicanos no tuvieron salario digno. Pues, ¿por qué les iba a preocuparse? Ellos tenían salarios en dólares o podían ganar hasta $1,000,000 mensuales, por decir lo que los patrones querían que dijeran. Entonces, este es uno de las batallas ganadas más importantes. Y la tercera batalla. La tercera, que no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, porque ni el propio Lázaro Cárdenas pudo en esta batalla dejar como sucesor y como sucesora a alguien no solamente eficaz, leal a los principios y al modelo, sino con capacidad incluso hasta para superarlo. Claudia Sheinbaum ganó con 6 millones de votos más que los que ganó Andrés Manuel López Obrador. Es decir, si López Obrador en el 2018 tuvo 30 millones de votos, en números redondos, Claudia Sheinbaum gana con 36 millones de votos. Pero no solamente gana la presidencia de la República y la continuidad de la Cuarta Transformación, sino que también se gana en el Congreso. Lo que todos los grupos de opositores, adversarios,
intoxicados por la pejefobia y por este ruido en las redes sociales, no se dieron cuenta, es que López Obrador logró una cosa impresionante: convertir un partido de menos de 9 años de existencia, que es Morena, en un partido, en un movimiento, es decir, con extensión territorial y en gobierno, con eficacia. No es un partido de Estado, es un partido movimiento, es un partido en el gobierno. Y claro, todos y todas los mexicanos, opositores o no opositores, simpatizantes, no simpatizantes, tenemos que estar pendientes de que no se vuelva a repetir la historia negra de un partido de Estado, pues como lo fue el PRI. El PRI fue un partido de Estado. ¿De qué se quejan los priistas? El PAN repitió muchísimas cosas del PRI y se volvió también un partido de Estado. Todo aquello que critican ahora con la reforma al Poder Judicial, de que López Obrador quiere controlar el Poder Judicial, de que López Obrador va a nombrar a los ministros, pero por Dios, ¿cómo los va a nombrar si ya se está yendo? Ya no va a estar en la presidencia de la República. Ah, no, es que a través de Morena pueden ellos controlar el Poder Judicial. No es cierto. El Poder Judicial y los candidatos del Poder Judicial pues van a partir del Poder Judicial mismo, de sus propuestas, del Congreso y de sus propuestas y del Ejecutivo Federal. ¿No hubiera sido más fácil, por ejemplo, no hacer esa reforma al Poder Judicial para que se elijan los jueces, magistrados y ministros y dejar que Claudia Sheinbaum, que tiene o tenía, de acuerdo a las viejas reglas, la posibilidad de nombrar a 4 nuevos ministros de la Suprema Corte y tener ya la mayoría, sin tener que soportar los aspavientos de la señora Norma Piña, del señor Luis María Aguilar, del Pérez Dayán y de todos estos ministros que vienen del modelo neoliberal, privatizador, mercantilista, que convirtió a la Suprema Corte de Justicia en una corte de los poderes económicos. Pues hubiera sido más fácil eso, ¿no? No, lo que estamos viviendo es precisamente la democratización del único poder que no se ha democratizado en 70 años de vida política. Esto, dejar a una sucesora, no es voluntarismo de una persona, es el apoyo y el respaldo social. Esto se logró con las reglas democráticas que los propios priistas, panistas, perredistas y morenistas acordaron. Entonces, ¿por qué romper ahora con esas reglas del juego diciendo que vamos a una dictadura, a una tiranía? Pues porque no saben, no quieren admitir y no están haciendo una lectura precisa de estas batallas ganadas por López Obrador. Y cuando hablo de 1000 batallas, quiere decir que nadie se curte a la primera. López Obrador inició hace más de 40 años su actividad política justamente con el sector más pobre, más marginal, más olvidado de Tabasco, que era la Chontalpa, los indígenas de la Chontalpa. Incluso habían políticos que decían, bueno, ¿cómo este muchacho, por López Obrador, que en ese entonces tendría menos de 30 años, quiere hacer carrera política yéndose ahí a los pantanos donde están los indígenas de la Chontalpa? Pues ahí demostró, origen es destino, dice una frase. Ahí demostró López Obrador que de convicción él estaba a favor de los que menos tienen. No fue una pose, no fue una retórica, no fue irse del escritorio al territorio para nada más tomarse la foto con los chontales de Tabasco. Y esa primera batalla fue muy difícil para López Obrador. Tuvo que salir del estado de Tabasco cuando hubo una rebelión al interior del partido al que pertenecía, que era el PRI. Fue dirigente estatal del PRI, fue el primer dirigente estatal del PRI que quiso impulsar la democracia interna en ese partido. Hubo una rebelión de los grupos caciquiles de Tabasco y se vino a la Ciudad de México en el gobierno de González Pedrero, que es uno de los grandes maestros políticos de él, según él mismo admitido. Y
2 campañas para poder lograr la gubernatura de Tabasco, la primera en 1988, la segunda en 1994, estuvieron teñidas de un fraude asqueroso, de un fraude lleno de trampas, lleno de amenazas de muerte, lleno de muchísimas cosas que hicieron y forjaron a ese líder, a ese dirigente político. Nada más y nada menos que se enfrentó al hombre más corrupto de Tabasco en los últimos 50 años, que es Roberto Madrazo. No podemos olvidar eso, por Dios. Y Roberto Madrazo es el que financia o dice que está financiando esta cosa que se llama Latinus, este modelo digital de periodismo intoxicador. La loretización de los medios empezó con Latinus. Entonces, no es casual que Latinus esté en contra de López Obrador, pues viene de los fondos de este gran criptócrata que es Roberto Madrazo, mentiroso, ladrón y por supuesto simulador. Esa batalla también la ganó López Obrador. Aunque nunca fue gobernador de Tabasco, y eso fue uno de sus grandes objetivos en la vida, logró ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que terminó además con el mayor índice de aceptación. Otra de las grandes batallas de López Obrador fue haber ganado, a pesar del efecto Fox, a pesar de todo el aparato mediático, político, diplomático, incluso religioso que estaba a favor de Vicente Fox y de Santiago Krill, que era el entonces candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México. A pesar de eso, logró ganar López Obrador en el 2000 y en el 2006 termina con un alto índice de aceptación. En el gobierno de la Ciudad de México, como dijimos ayer, pues él ensayó muchos de los pilares que vendrían siendo lo que ahora aplicó a nivel federal. Y bueno, las últimas 3 grandes batallas de López Obrador no las hubiera resistido ni Juárez, porque fueron batallas terribles, intensas, durísimas. Los videoescándalos del 2004, el desafuero del 2005, el fraude del 2006, la estigmatización durante todo el sexenio de Felipe Calderón, el fraude del 2012 que no fue tan ostentoso o tan aparatoso como en el 2006 porque ya estaba de antemano comprada la presidencia de la República con Enrique Peña Nieto, y el infarto que le da en el 2013, y se recupera del infarto del 2013 y rompe con el PRD, el partido que él había logrado llevar a la cumbre del poder. Gracias a López Obrador, dirigente nacional del PRD, el PRD pudo ganar en 1997 la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas, una buena cantidad de diputados federales y varias entidades del país. Y a pesar de eso, este viejo guerrero se transforma en el impulsor desde abajo de un partido que surge de ese movimiento social, político, plural, popular contra el fraude del 2006. Morena no se explica sin aquellos centros de reflexión y grupos que se formaron después del fraude del 2006, que aguantaron. El mismo López Obrador aguantó en el PRD en el 2012, pero ya en el 2014, y ya sobre todo obteniendo el registro en el 2015, demostró que hay que ir a las bases, que hay que escuchar a la gente, que hay que combatir la cleptocracia y la partidocracia para lograr eso, una eficacia. Esta es la tercera gran batalla de López Obrador. Esa es una de las grandes lecciones políticas que la derecha no quiere. Aquí se está asomando Tacha. Es que Tacha se emociona cuando escucha las palabras de López Obrador. Ha vivido todo el sexenio conmigo. En fin, esto es lo que yo quería compartirles, porque vale la pena hacer esta reflexión, este recuento, pues a unas horas de que termine López Obrador su gobierno, uno de los gobiernos pues más queridos por la gente. Pues no son queridos por los que se sentían privilegiados o están intoxicados ideológicamente, pero que en realidad no están mal. Económicamente López Obrador benefició a todos.
cumplió con esta frase: por el bien de todos, primero los pobres. Es una frase perfecta. No quiere decir primero los pobres y nada con los ricos. Simple y sencillamente plantea un principio para que esta nación esté en paz, para que esta nación se sienta orgullosa, para que esta nación deje de estar polarizada entre la minoría que tiene muchísimo dinero y una enorme mayoría que tiene un océano de carencias. Primero tenemos que atender a los pobres. En fin, aquí hago una interrupción para leer algunos de los comentarios o de las opiniones. Aquí me estaban recordando que el Fobaproa fue de Ernesto Zedillo, nos escribe Fernando Guerra, y Fox, un payaso pusilánime, me dice Fernando Guerra. Valerio Guadalupe, excelente trabajo el que ha realizado de AMLO, qué difícil pensar en ya no escucharlo en las mañaneras. Así es, Valerio, el día de mañana es la última transmisión de la mañanera. Porfirio Díaz Fonseca, horrores de diciembre le decíamos en la calle cuando le quitaron 3 ceros al peso. Así es, ya no nos acordábamos de eso. Lorena Gómez Valdés, buenas noches. 2 preguntas. ¿Por qué algunas personas que se consideran de izquierda o luchadores sociales... no puedo ver completa la pregunta, ahorita la trato de rescatar. Álvaro Aragón Ayala, rememorar esos datos históricos son necesarios para establecer comparaciones y fijar un análisis serio. Muchas gracias por tu comentario. Fernando Sastrias, y desgraciadamente los expresidentes más dañinos están libres, impunes y disfrutando de enorme riqueza en el extranjero. Claro, pues ahí están en España Salinas, Calderón y Peña Nieto. Maritza Martínez, todos destrozaron al país y salieron archimillonarios. Me siento afortunada de haber vivido estos tiempos estelares. Muchísimas gracias. Aquí están otras opiniones. León Gutiérrez dice: qué gusto aprender con un grande de la información. Gracias a ti, Leonel. Y saludos. Nos está escuchando desde Los Ángeles, California. Muchas gracias y un saludo a todos los mexicanos y mexicanas que viven ahí. Mari Carmen Valdés Dávila dice: los analistas económicos chayoteros, principalmente los de Radio Fórmula, hablando pestes del presidente. Por eso se molesta Tacha y se atraviesa. No te atravieses, Tacha, mejor saluda. En fin, muchísimas gracias por sus comentarios y por haber estado aquí en esta dominguera, que las vamos a retomar. Aquí se nos oscureció un poco la pantalla. Las vamos a retomar en los próximos domingos. No se pierdan las mañaneras del pueblo que va a encabezar la presidenta Claudia Sheinbaum. Muy buenas noches, feliz domingo, estemos felices porque hemos demostrado que la política también puede tener virtudes y no solo defectos. Gracias.